buenas tardes, profesor Julián Carneiro. Mi nombre es Eduardo Fernández y le vengo a hablar un poco sobre los tipos de corrosión. ¿Qué es la corrosión? La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por parte de su entorno, de manera tal que puede entenderse como tendencia general tienen los materiales que buscar su forma mayor estabilidad. ¿Qué es la corrosión? Atmosférica y causa que la origen. El fenómeno de la corrosión atmosférica es el ataque electroquímico que sufren los materiales metálicos expuestos a la atmósfera, de forma directa o indirecta, provocando su deterioro de manera considerable. La corrosión atmosférica es un proceso electroquímico que depende de los electrolitos que se encuentran en la humedad, concretamente en los climas húmedos. ¿Qué es la corrosión de los suelos y causa que la originan? La corrosión de los suelos es por lo general de la naturaleza electroquímico, por lo que la desarrolla las reacciones anóditas y catódicas. En este tipo de corrosión, el suelo es electrolito y áreas distintas de la superficie metálica enterradas constituyen los ánodos y cátodos de las pilas de corrosión. La humedad es la principal causa de este fenómeno. La alta temperatura, a mayor temperatura expuesto el material, más rápido es el proceso de corrosión. La salinidad y la acidez. ¿Qué es la corrosión de acuerdo al tipo de agua y causa de origen? La corrosión ocurre cuando el metal de una tubería reacciona al óxido de agua. Las tuberías con agua estancadas debajo con el contenido mineral tienen más posibilidades de sufrir daño por la corrosión. El agua estancada emite oxígeno, o en otras palabras, libera oxígeno. 5 características de la corrosión. La corrosión es un proceso complejo que puede presentar diferentes características dependiendo del material en entorno a condiciones. Reactividad. La corrosión es un proceso reactivo que requiere la presencia de una sustancia corrosiva como oxígeno, agua, ácido o base. Reacción química. La corrosión es un proceso químico que implica la acción de iones del material con iones y entorno. Descomposición. Puede causar la descomposición del material, lo que puede llevar a la formación de productos de corrosión como el oxígeno, hidróxido y carbonato. Pérdida de materia. La corrosión puede causar la pérdida de materia del material, lo que puede llevar a la debilidad de falla del material. Fase crítica de la corrosión. Puede tener una fase crítica durante la cual el material se vuelve vulnerable a la corrosión. Velocidad. La corrosión puede ocurrir de diferentes velocidades dependiendo de la materia. Oxidación, corrosión y destrucción. Los mecanismos de deterioro son diferentes para los tres tipos de materiales: metales, cerámica y polímeros. En los materiales hay pérdida de material por disolución, corrosión o por formación de capa de película no metálica. En la oxidación, los materiales cerámicos son relativamente resistentes al deterioro que generalmente ocurre en elevadas temperaturas en ambientes externos. El mecanismo y la consecuencia de interacción ambiental son diferentes de metales y cerámica. Los polímeros en contacto con disolventes de líquido pueden disolverse o pueden observar e hincharse. Forma de corrosión. Las 8 formas de corrosión: uniforme, galvánica, daño por hidrógeno, rendija, picaduras, integraduras, ataque selectivo, erosión y asistida por tensiones.
Austin en 1788 observó que el agua neutra tendía que volverse alcalina al activar un hierro. Tate interpretó que la corrosión es un fenómeno electroquímico. Faraday en 1834 y 1840 demostró que la relación entre la acción química y la generación de corriente eléctrica. Edison en 1890 patentó un sistema rudimentario de protección catódica a base de corrientes impresas por medio de un anómalo inerte de grafito remolcado. Gaudí manifestaron que el hierro expuesto a agua y oxígeno sin la presencia de ácido carbónico forma orín. Haber fueron primeros en establecer medidas de velocidad de corrosión en el material. Silverheim había puesto proteger el cobre como hierro de zinc contra el agua del mar. En 1923 se creía que la corriente galvánica o de corrosión eran producidas por metales distintos en contacto. Durante la guerra de 1914 y 1918 se observó fatiga con la corrosión en los cables de remolque de los transportes marítimos. En 1938 se enmarca un hito en la historia de los conocimientos sobre la corrosión gracias a los aportes de Bertrand Puroxy. ¿Cómo ocurre la corrosión? Una corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia de potencial entre un punto a otro. La especie de emite comporta como un ánodo y verifica la oxidación. La especie de lo recibe comporta como un cátodo y verifica la reducción. Entre especies debe existir un diferente electroquímico. Si se separa una especie, su semirreacción se le denomina semipar electroquímico. Si se junta ambos semipares, se formará un par electroquímico. Este par de metales constituye la llamada pila galvánica, en donde ánodo sucede sus electrones como cátodo de electrones. Tipo de corrosión. Corrosión. Se forma de la siguiente manera: general, localizada y estructurada. En la estructurada está la grafitada, separativa y microbiológica. En la localizada está la interregular, por picadura, por celda de concentración de oxígeno, es la galvánica, por choque está por erosión, por fatiga, por resonamiento está el ataque con hidrógeno. Corrosión por oxidación ocurre cuando un material se oxida en presencia de oxígeno y humedad. Corrosión por ácido ocurre cuando se someten a acción con ácido y sufre el sulfúrico de H2O SO4. Corrosión de base ocurre cuando el material se somete a la acción de base con hidróxido de sodio o el hidrógeno. Corrosión por humedad ocurre cuando el material se humedece y se oxida en presencia del aire. Corrosión por impacto ocurre cuando el material se somete a choques o impactos mecánicos, lo que puede causar fisura y debilidad en la estructura. Corrosión por radicado ocurre cuando un material se somete a radiaciones iosónicas como radiaciones cósmicas y las radiaciones de gamma. Control de la corrosión. Selección de materiales metálicos y no metálicos, descubrimiento metálico y inorgánico
diseño, evitar fuerza, accesibilidad, evitar grietas, excluir el aire, protección y catódica y anódica, control ambiental, temperatura, velocidad y oxígeno y limpieza. Diferentes métodos que existen para controlar la corrosión: eliminación de elementos corrosivos, utilización de inhibidores químicos para detener la acción de los factores. 2. Proteger el acero con ánodos de zinc. Los ánodos de zinc se utilizan para prolongar más vida útil de las estructuras de acero. Pintar el acero normal con pinturas especiales. El pintar el acero utiliza pinturas especiales en métodos más comunes para proteger el acero. Recubrir acero constituye en la forma de protección contra la corrosión. Gracias.